Le puse un sobre cerrado en las manos y le pedí que no lo abriera hasta llegar a casa. Ella asintió, tranquila, convencida de que ahí dentro estaba mi rendición, mi divorcio amistoso. No aguantó ni 5 minutos. Apenas salí del cuarto, la curiosidad le ganó a la paciencia, y cuando regresé la encontré llorando con las hojas regadas sobre las piernas, porque ahí dentro no había ninguna rendición. Había 6 meses de mi silencio, documentados, y una frase que hasta hoy repito en mi cabeza. Llevo 6 meses sabiendo toda la verdad. Me llamo Mauricio. Renata y yo llevábamos 11 años casados cuando encontré esos correos que lo cambiaron todo. 11 años no se construyen de la nada, así que antes de contarte lo del sobre necesito que entiendas cómo llegamos hasta ahí, porque nada de lo que hice después tiene sentido si no conoces primero lo bueno que hubo entre nosotros. Hay un recuerdo que me viene siempre a la cabeza cuando pienso en quiénes éramos antes. El día que le propuse matrimonio no tenía anillo todavía, se me había atrasado el pedido, así que improvisé con la anilla metálica de una lata de refresco, doblada como pude en la cocina de mi departamento de soltero. Ella se rió tanto que casi no pudo decir que sí. Guardamos esa anilla en una cajita durante años, como broma privada, como recordatorio de que no necesitábamos nada perfecto para saber que funcionábamos. Pensar en esa anilla, meses después, sentado frente a la pantalla de su computadora, fue de las cosas que más me costó procesar. No perdía solo un matrimonio. Perdía la versión de la historia que yo mismo me había contado durante 11 años. Nos conocimos en una empresa de logística donde yo trabajaba en administración y ella en atención al cliente, 2 departamentos distintos que compartían el mismo comedor a la hora del almuerzo. Renata tenía esa habilidad extraña de hacer que una fila para el microondas se sintiera como una conversación interesante. Nos casamos 3 años después sin ninguna duda de por medio, con esa certeza tranquila que uno solo siente una vez en la vida. Si tiene suerte, la clase de certeza que uno no cuestiona hasta que, muchos años después, algo lo obliga a hacerlo. Los primeros 8 años fueron buenos, no perfectos, pero buenos, del tipo de matrimonio que uno da por hecho precisamente porque funciona sin que tengas que pensar demasiado en ello. Los últimos 2 o 3 años algo se había ido enfriando, las conversaciones se acortaron. Dejamos de planear cosas juntos con la misma emoción de antes. Ella se quedaba más tiempo en el trabajo, decía. Yo llegaba cansado y no preguntaba demasiado. Lo atribuía al desgaste normal, a la rutina, a esa fase que según todo el mundo llega en algún punto de cualquier matrimonio largo. Pensé que era una mala etapa, no el principio del final. Ese fue mi primer error, ponerle nombre de etapa a algo que en realidad ya era una decisión que ella había tomado sin avisarme. Un sábado por la tarde necesitaba imprimir un documento urgente para el trabajo, y mi laptop se había quedado sin batería. Usé la computadora de Renata, algo que había hecho decenas de veces antes sin pensarlo 2 veces. Eran cerca de las 4 de la tarde. Recuerdo la luz entrando oblicua por la ventana de la sala, el sonido de la licuadora que ella usaba en la cocina para hacerse un jugo. Mientras buscaba el archivo, vi una carpeta de correos que la sesión tenía abierta de fondo, sin que yo la hubiera buscado. Fue un accidente. Uno de esos accidentes que te muestran en 3 minutos lo que no viste en 3 años. La primera cosa que descubrí fue que Renata tenía una relación con otro hombre desde hacía casi un año. Se llamaba Gustavo, según los correos, y trabajaba en una empresa competidora. No dejaban espacio para la duda, ni para esas explicaciones generosas que uno inventa cuando todavía quiere seguir creyendo en alguien. La segunda cosa fue la que de verdad me quitó el aire. Llevaba meses en comunicación con un abogado, no para entender sus opciones en caso de separarse, sino para preparar un divorcio diseñado específicamente para dejarme en la peor posición posible. Ya sabía qué cuentas atacar, qué bienes reclamar, cómo presentar la separación para salir favorecida. Y en medio de esos correos había un mensaje, uno solo, que releí como 5 veces sin poder creerlo del todo. Ni se imagina nada, sigue tan tranquilo como siempre. Leer eso dolió distinto a la infidelidad misma. La infidelidad era una traición al cuerpo, a la promesa. Esa frase era una burla directa a mi inteligencia, a los 11 años que yo había creído compartidos. Me quedé sentado frente a esa pantalla durante lo que sintieron como horas, aunque probablemente fueron 20 minutos. No lloré, no grité, no fui a buscarla al cuarto de al lado donde ella veía una serie sin sospechar nada. Escuchaba, de fondo, las risas grabadas de algún programa, y pensé que era absurdo que el mundo siguiera sonando normal mientras el mío se acababa de partir en 2. Cerré la sesión, apagué la pantalla y me quedé mirando el reflejo negro del monitor, tratando de decidir qué clase de persona quería ser en los próximos minutos, porque sentía con claridad que esa decisión me iba a marcar más que el descubrimiento mismo.
Decidí no decir nada esa noche. Todavía hoy hay gente que, cuando le cuento esta historia, me pregunta por qué no la confronté ahí mismo, con las pruebas frescas y la rabia todavía caliente. La respuesta es simple. Ella llevaba meses preparándose para dejarme en desventaja. Si yo explotaba esa misma noche, lo único que lograría era darle tiempo para reorganizar su estrategia antes de que yo tuviera la mía lista. Iba a perder 2 veces. Primero el matrimonio, después el patrimonio. Y de las dos, la segunda me parecía la única que todavía podía controlar. Así que hice algo que, mirándolo en retrospectiva, fue probablemente lo más frío y lo más necesario que he hecho en mi vida. Empecé a prepararme en silencio. Abrí una cuenta bancaria separada, despacio, moviendo cantidades pequeñas que no llamaran la atención en los estados de cuenta compartidos, 100 aquí, 200 allá, siempre con excusas simples como un pago pendiente o un ahorro para el auto. Reuní documentos financieros, escrituras de la casa, comprobantes de ingresos, historial de las inversiones que habíamos hecho juntos en los últimos años. Hice copias de las conversaciones que había encontrado. Las pasé a una unidad USB que guardé detrás de unos libros de contabilidad en mi oficina, en una fila que sabía que ella nunca tocaba, porque decía que le aburrían esos libros grises. Organicé mis bienes con la ayuda de un abogado que me recomendó un compañero de trabajo, un hombre callado, metódico, que me repitió varias veces la misma frase durante nuestras reuniones. No se apure, esto se gana con paciencia, no con rabia. Se llamaba Rubén, y tenía la costumbre de tomar notas en un cuaderno amarillo, despacio, sin prisa, como si el tiempo trabajara siempre a su favor. En nuestra segunda reunión le pregunté, casi con vergüenza, si lo que estaba haciendo era legal, si documentar todo así en secreto podía volverse en mi contra en algún momento. Me miró por encima de sus lentes y me dijo, «¿Legal? Sí, lo que hace su esposa con un abogado planeando cómo dejarlo en la calle. Eso también es legal. La diferencia es quién llega mejor preparado el día que se sienten a negociar». Esa frase se me quedó grabada casi tanto como la que encontré en los correos de Renata. Nos veíamos los jueves por la tarde, en un despacho pequeño cerca del centro, y yo justificaba esas ausencias en casa como juntas de la oficina. Solo mucho después entendí la ironía completa. Esos mismos jueves, a otra hora, Renata se veía con Gustavo. No lo hice para vengarme. Quiero ser claro en esto, porque es la parte que la gente menos entiende cuando le cuento la historia. No estaba armando un plan de venganza, estaba armando un plan de supervivencia. Ella ya tenía meses de ventaja preparando cómo dejarme sin nada. Yo solo necesitaba que, cuando llegara el momento, no pudiera sorprenderme. Se lo conté a una sola persona durante esos 6 meses. Mi hermano, Iván. Nos vimos a tomar un café un domingo, 2 meses después de descubrir todo, y cuando terminé de contarle el plan completo, se quedó callado un rato largo antes de decirme algo que todavía pienso seguido. «Mauricio, entiendo por qué lo haces, pero ¿no te preocupa convertirte en alguien capaz de fingir 11 años de matrimonio durante 6 meses más, solo para ganar? Eso también deja marca». «¿Y qué querías que hiciera?», le pregunté, quizás con más filo del que pretendía. ¿Que la confrontara esa misma noche, sin nada en la mano, para que ella tuviera tiempo de mover cuentas y prepararse mejor que yo? Iván removió su café despacio antes de responder. «No digo que esté mal lo que haces. Digo que tengas cuidado de no perderte a ti mismo en el proceso. Una cosa es protegerte, otra es que dentro de 6 meses ya no reconozcas al tipo que hace esto tan bien». Le respondí que prefería salir marcado por la estrategia que destruido por la ingenuidad, aunque en el fondo, incluso en ese momento, no estaba del todo seguro de creérmelo yo mismo. No sé si tenía razón del todo, pero esa conversación se quedó rondándome, y creo que fue lo que me obligó, meses después, a prometerme a mí mismo que jamás usaría esas pruebas para humillarla en público, sin importar cuánto me tentara hacerlo en los peores momentos. Durante esos 6 meses, la vida siguió su curso hacia afuera, como si nada. Celebramos nuestro aniversario número 11 en un restaurante que ella misma eligió, uno con manteles blancos y música en vivo, y recuerdo haber levantado la copa para el brindis pensando, al mismo tiempo, en la memoria USB escondida detrás de los libros grises. 11 años, dijo ella esa noche, sonriendo. ¿Quién nos lo iba a decir? Yo sonreí también. Fue de las actuaciones más difíciles que he hecho en mi vida. Asistimos juntos a reuniones familiares, cumpleaños, una comida de Navidad adelantada con sus padres, donde su madre me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de lo bien que nos veíamos juntos. Sonreímos en fotos que hoy todavía siguen colgadas en la casa de mis ex-suegros. Incluso hicimos un viaje corto a las montañas que ella propuso.
Para reconectar, me dijo, sin saber que yo ya sabía exactamente con quién se estaba conectando ella en realidad. Recuerdo esa cabaña, el frío de la madrugada, el ruido de la leña en la chimenea, y a Renata dormida a mi lado mientras yo miraba el techo pensando en cuántos correos más habría escrito esa semana. Esa noche salí un rato de la cabaña, solo, envuelto en una cobija, y me quedé mirando la nada por un buen rato, preguntándome cómo era posible que dos personas pudieran dormir en la misma cama con dos versiones tan distintas de lo que estaba pasando entre ellas. Hubo noches en las que dudé de mí mismo. Pensé, ¿y si me equivoco? ¿Y si hay una explicación? ¿Y si estoy destruyendo algo que todavía se puede salvar? Pero bastaba revisar de nuevo, en mi memoria, esa frase. Ni se imagina nada, para que la duda se apagara. Renata seguía convencida de que llevaba el control absoluto de la situación. Nunca notó que, mientras ella construía su salida, yo construía la mía en paralelo, un paso atrás de su calendario pero siempre avanzando. Hubo momentos en que temí que se me notara algo en la cara, un gesto, una mirada distinta. Practiqué, literalmente, frente al espejo del baño, mantener la misma expresión de siempre cuando ella me contaba cómo le había ido en el trabajo. Aprendí a escuchar sus mentiras con la misma cara con la que antes escuchaba sus verdades. Fue agotador. Pero también fue, de alguna manera extraña, lo que me mantuvo entero. Tener un plan le dio estructura a mi dolor. Hubo una noche, como al cuarto mes, en que estuve a punto de que todo se derrumbara antes de tiempo. Renata entró a mi oficina buscando cinta adhesiva para envolver un regalo, y por pura mala suerte se detuvo justo frente al librero donde tenía escondida la unidad USB detrás de los libros de contabilidad. ¿Por qué tienes estos libros aquí si nunca los abres?, me preguntó medio en broma, empezando a moverlos. Sentí que el pecho se me congelaba. Le respondí, con una calma que todavía no sé de dónde saqué, que estaba organizando impuestos atrasados y que prefería no tocar nada de esa fila hasta terminar. Ella se encogió de hombros y siguió buscando la cinta en otro cajón. Esa noche, cuando por fin se durmió, cambié la memoria de escondite, esta vez a un casillero rentado que abría a nombre de un amigo de confianza, lejos de la casa por completo. No podía volver a arriesgarme a que la curiosidad de Renata, la misma que meses después le jugaría en contra con el sobre, terminara jugándome en contra a mí primero. Durante las siguientes 2 semanas, dormí mal, revisando en mi cabeza una y otra vez si había dejado algo más a la vista en esa oficina, algún papel, alguna nota, algo que pudiera delatarme antes de tiempo. Nada volvió a pasar, pero aprendí, desde esa noche, a no volver a guardar nada importante dentro de las paredes de una casa que técnicamente todavía era de los dos. A los 6 meses justos, casi al día, Renata me pidió hablar. Era un martes por la noche, después de cenar, con los platos todavía sin lavar en el fregadero. Recuerdo el tono que usó, ensayado, casi profesional, el mismo tono que probablemente había practicado con su abogado antes de decírmelo a mí. Me dijo que quería un divorcio amistoso. Habló de que ambos merecíamos rehacer nuestras vidas, de que podíamos repartir todo de manera civilizada, sin pleitos, sin dañarnos. Cada palabra sonaba escrita de antemano, casi memorizada. La vi esperar mi reacción. Creo que esperaba que me enojara, que discutiera, que intentara convencerla de quedarse. Algo que le diera espacio para consolarme un poco y salir de ahí sintiéndose la parte razonable de la historia. Lo que no esperaba era lo que hice. «Está bien», le dije, sin subir la voz, sin ningún gesto adicional. La vi desconcertarse. Fue apenas un segundo, un parpadeo de más, pero lo noté, porque llevaba 6 meses aprendiendo a leer cada detalle de su cara sin que ella lo supiera. «¿Está bien?», repitió, como si esperara que yo continuara la frase con algo más, con una súplica, con lágrimas. «Está bien», volví a decir. «Tengo algo para ti». Entonces saqué el sobre que había preparado en mi oficina tiempo atrás, con las manos frías por la ansiedad, aunque llevaba semanas ensayando ese momento. Se lo entregué y le dije que dentro estaba mi propuesta para el divorcio. Vi que se ponía pálida, no era algo que ella esperaba y le pedí, con toda la calma que pude reunir, que no lo abriera hasta que regresara, que iba a buscar algo. Salí del cuarto un momento con el pretexto de buscar ese algo que no existía en el auto. Sabía exactamente lo que iba a pasar. La curiosidad de Renata siempre había sido más fuerte que su paciencia. En 11 años de matrimonio nunca había sido capaz de esperar ni una sorpresa de cumpleaños, ni un regalo de Navidad escondido. Caminé hasta el auto despacio, respirando el aire frío de la noche, y me quedé ahí, parado, mirando las ventanas de la casa, contando los minutos. No llegué a contar 5. Cuando regresé, Renata estaba sentada en la cama, con el sobre abierto sobre las piernas y las hojas regadas a su alrededor.
Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban sobre los papeles. ¿Desde cuándo sabes todo esto?, me preguntó con la voz quebrada, casi sin aire. Desde hace 6 meses, le respondí. Vi en su cara el momento exacto en que entendió lo que había pasado. Durante todo ese tiempo ella había creído tener el control absoluto. Había disfrutado el aniversario, la cena de Navidad, el viaje a las montañas, pensando que me llevaba un paso de ventaja, cuando en realidad era yo quien había estado observando cada movimiento suyo desde antes de que ella empezara a mover las piezas. «Esto no puede ser real», dijo pasando las hojas con dedos temblorosos, releyendo los mensajes con Gustavo, los correos con su abogado, la carta que yo había escrito. «Mauricio, esto no es lo que parece». «¿Cuál parte?», le pregunté. «¿La de Gustavo o la de tu abogado?». Se quedó en silencio. Fue de los pocos silencios reales que tuvimos en esos últimos meses. Desesperada, intentó dar marcha atrás. Me dijo que podíamos salvar el matrimonio, que lo de Gustavo había sido un error, algo que se le había salido de las manos, que todavía estábamos a tiempo de empezar de nuevo si yo se lo permitía. Se levantó, se acercó, intentó tomarme las manos. Por un instante hasta pareció sincera. O tal vez solo estaba asustada de perder el control de la narrativa por primera vez en 6 meses, algo a lo que no estaba acostumbrada. «Podemos ir a terapia», me dijo. «Podemos intentarlo, Mauricio. 11 años no se tiran así». Lo dijo con los ojos fijos en los míos, buscando algo, cualquier señal de que la puerta seguía abierta, aunque fuera solo una rendija. Pero yo ya había tomado una decisión mucho antes de esa noche. En realidad, la había tomado el mismo sábado en que vi esa frase en la pantalla. «El problema nunca fue Gustavo», le dije, retirando mis manos con suavidad, sin brusquedad, pero con firmeza. «El problema son los 6 meses en los que me sonreíste, celebraste conmigo, viajaste conmigo y todo el tiempo estabas preparando tu salida a mis espaldas, riéndote con tu abogado de lo tranquilo que yo seguía. Eso es lo que no puedo perdonar. No la traición del cuerpo, la traición del alma». «Entonces esto también fue una traición, Mauricio», me dijo señalando las hojas sobre la cama, con un tono que por primera vez en la conversación sonó más a acusación que a súplica. «Me espiaste durante meses, me dejaste actuar como una idiota en nuestro propio aniversario». Lo pensé un segundo antes de responder. «No te espié para hacerte daño, me preparé porque tú ya habías decidido hacérmelo a mí. La diferencia es que yo nunca planeé dejarte en la ruina. Tú sí». No tuvo respuesta para eso tampoco. Ella no supo qué responder a eso. Se quedó ahí, sentada en el borde de la cama, con las hojas todavía en las manos, mirándome como si me viera por primera vez en 11 años, buscando en mi cara algo del hombre que ella creía conocer. Pero ese hombre ya no existía. Firmé los papeles del divorcio esa misma semana. No hubo gritos, no hubo platos rotos, no hubo la escena que quizás ella esperaba, la que le habría permitido pintarme después como el marido descontrolado. Me marché de la casa con 2 maletas y la calma de alguien que ya había llorado todo lo que tenía que llorar, 6 meses antes, sentado frente a una pantalla apagada. El primer día en mi nuevo departamento, vacío todavía, sin muebles más que un colchón inflable y una lámpara prestada, me senté en el piso a comer comida para llevar directamente del empaque. Y en lugar de sentir la tristeza que había imaginado durante meses, sentí algo parecido al alivio de terminar una carrera larga. No era felicidad todavía, era simplemente la ausencia de estar fingiendo, después de 6 meses de hacerlo cada día. Tiempo después me enteré, por conocidos en común, que la relación entre Renata y Gustavo terminó apenas unos meses después de nuestro divorcio. Él la había engañado, así como ella me engañó a mí. Nunca quiso construir una vida con ella. Solo disfrutaba la emoción de una relación secreta mientras existiera un matrimonio de fondo que le diera ese morbo extra. En cuanto el matrimonio desapareció y la relación se volvió normal, sin nada prohibido de por medio, él perdió el interés casi de inmediato. Renata se quedó sin las 2 cosas por las que había estado dispuesta a mentirme durante meses: el amante y la estabilidad económica que había intentado asegurarse al quitarme todo, porque gracias a los 6 meses de preparación, su abogado se encontró con un frente organizado, documentado, sin fisuras, y el reparto terminó siendo mucho más equitativo de lo que ella jamás imaginó. Yo, en cambio, reconstruí mi vida con una calma que todavía hoy me sorprende cuando lo pienso. No hubo pleitos públicos, no hubo mensajes filtrados a nuestros conocidos, no hubo necesidad de convertir 11 años de matrimonio en un espectáculo para que la gente eligiera un bando. Cumplí lo que le prometí en esa carta. Nunca hice públicas esas pruebas, nunca busqué humillarla frente a nuestra familia. No lo necesitaba. La única persona que tenía que saber la verdad completa ya la sabía, y era yo.
Conservo una copia de aquella carta guardada en un cajón, no como trofeo de venganza, sino como recordatorio de algo que aprendí de la forma más fría posible. A veces, la mejor respuesta ante una traición no es explotar en el momento en que la descubres, sino prepararte con inteligencia, en silencio, para que cuando por fin llegue el golpe, ya no tenga con qué derribarte. Hace unos meses me encontré a Renata por accidente, en el pasillo de un supermercado, algo que en una ciudad de este tamaño era cuestión de tiempo. Fue incómodo, los dos lo notamos, el carrito de ella llevando apenas una canasta con lo básico de la semana. Mi carrito estaba lleno. Fue breve y educada. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, de verdad bien, y no fue una frase de cortesía. Ella asintió, sin mucho más que agregar, y por un segundo me pareció ver en su cara algo parecido al respeto. Quizás el mismo respeto tardío que sintió esa noche del sobre, cuando entendió que había subestimado a la persona equivocada. No hablamos de Gustavo, ni del abogado, ni de nada de eso. Solo nos deseamos, con una cordialidad extraña pero real, que nos fuera bien. Y seguimos cada quien por su pasillo, ella hacia la caja, yo hacia la salida, sin necesidad de decir nada más de lo que ya se había dicho meses atrás en esa recámara, con las hojas del sobre regadas sobre la cama. Hoy veo hacia atrás y me pregunto qué hubiera pasado si hubiera explotado en el momento en el que me enteré. Muchas veces quise verla sufrir así como yo sufrí, pero aquella conversación con mi hermano Iván me había ayudado más de lo que esperaba. No le deseo el mal a Renata, fue parte importante en mi vida. Solo espero que se dé cuenta de lo que perdió, para que la próxima vez que quiera engañar a alguien, lo piense 2 veces.